Hola Estela, ¿cómo estás? No, ay, muy bien. ¿Y tú? ¿Me escucha? Sí, Qué bueno, me da gusto. Bueno, vamos a dar unos segunditos a ver si se une más gente y si no ya comenzamos. Hoy tengo planeado que hagamos muchos ejercicios de horizonte infinito y creo que la semana que viene ya van a empezar con política fiscal, que ahorita con el modelo de intercambio puro no es muy complicado, pero sirve, pero sirve para darnos una idea de qué va a venir cuando metamos producción en el modelo. Entonces, les iba a dar dos anuncios y es que creo que les mandé por WhatsApp que había subido la solución al quiz del viernes, ahí lo pueden revisar. Eh, y el segundo anuncio es que no les he subido todavía los ejercicios de bonos de distinta maduración, pero tan pronto grabe el video ya se lo subo. Entonces, sin más, yo creo que vamos a empezar de una vez. Se está grabando, entonces para que los que no se puedan conectar lo vean. Y vamos a revisar un poquito rápido lo que ustedes han visto en clase de teoría de este tema. Ya empecé a compartir pantalla, ¿me pueden decir si la ven? Sí, sí se ve. Ok, súper bien. Entonces, miren todos los ejercicios que hay para que hagan de este tema, son muchos y hay muchos muy buenos. Ahorita que vayamos a los ejercicios, les digo cuáles son los más importantes, en mi opinión. Pero antes vamos a darle un repaso a la teoría, que creo que en clase ya vieron a profundidad, pero de todos modos, pues para tener bien fresco lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, en este modelo de horizonte infinito es muy parecido al modelo de T periodos que vimos hace dos laboratorios. Lo único que cambia es que el periodo terminal pues ya no lo conocemos. Ya no hay una T en donde acaba la economía, sino que pues sigue hasta el infinito, ¿no? Entonces, en ese sentido, las sumas que vamos a hacer pues van a ser sumas infinitas, o sea, series, y aunque a primera vista podría parecer más complicado, en realidad nos va a ayudar muchísimo porque vamos a poder aplicar algunos resultados que ya han visto de sus cursos de cálculo 3. Entonces, lo que le estaba diciendo es que el problema de los agentes es lo mismo, quieren maximizar su utilidad a lo largo de la vida, o sea, la U mayúscula, y pues toman como parámetros exógenos las tasas de interés y las dotaciones, ¿no? Que hemos dicho que en un modelo competitivo, pues estos individuos no tienen poder sobre esas tasas de interés, cuando en realidad sí, ¿no? Pero ellos no perciben que tengan ese poder. Luego, también mantenemos en este caso el supuesto de que ellos conocen sus dotaciones y las tasas de interés en el futuro, entonces pues es congruente con el modelo determinístico que dijimos que era. Y otro punto importante es que vamos a mantener la misma restricción intertemporal, solo que ahora pues va a ser de infinitos términos, ¿no? Y vamos a buscar que haya una convergencia entre el valor presente del consumo y el valor presente de las dotaciones, que nos va a llevar a una restricción que ahorita vamos a ver en un segundo, que ustedes ya vieron en clase, que se llama restricción de Noponzi. Entonces, rápidamente, lo que veíamos es que la restricción de cada periodo pues, se queda igualita, y la riqueza de los individuos pues sigue siendo el valor presente de sus dotaciones, ¿no? Es decir, el Y1 más el Y2, pero dividido entre la tasa de interés, más el Y3 dividido por el producto de las tasas de interés y así, ¿no? Hasta el infinito. Y aquí de abajo viene un poco lo que les decía, que como no hay un periodo terminal, entonces ya no podemos imponer la condición de que el BT mayúscula sea igual a cero, porque pues ya no tenemos ese periodo en donde acaba la economía. Lo que vamos a hacer, pues lo que va a ser equivalente a eso va a ser imponer la restricción de no Ponzi, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunas características de esa restricción, ¿no? Pero la esencia de esa restricción es la misma, que el individuo no deje deuda sin pagar y que tampoco se endeude hasta el infinito, ¿no? Porque pues eso no sería un equilibrio. Y aquí está la restricción de no Ponzi. Si se acuerdan, cuando derivamos el problema derivamos la restricción presupuestaria intertemporal, bueno, ustedes la derivaron con detalle en su clase, nosotros nada más la encontramos como rápidamente, pero habíamos encontrado que era la suma de los consumos, tenía que ser igual a la suma
de las dotaciones en valor presente, o sea, dividido sobre las tasas de interés de cada periodo, y había un término que nosotros habíamos dicho que era cero, que era este BT, que está aquí, lo voy a subrayar. En ese modelo de T periodos habíamos asumido que ese BT era cero, ¿no? Y cuando despejábamos los BTs de las restricciones, pues encontrábamos la restricción intertemporal con nada más los términos del consumo y las dotaciones. Como ahora ya no podemos decir que esa deuda o ese ahorro sea cero en ese periodo porque pues no hay un periodo terminal, entonces lo que va a suceder es que de este lado va a aparecer menos BT, imagínense en la restricción intertemporal, y aquí el producto de las tasas de interés, ¿no? Que ya han visto en clase. Así. Y la restricción de no Ponzi lo que nos dice es que esto tiene que ser mayor o igual a cero. Bueno, más bien, todo esto de aquí, ¿no? Este BT en particular no necesariamente tiene que ser igual a cero o mayor a cero, pero este término de aquí, sí. Y que es lo que viene de este lado, ¿no? Pero con otra notación, con la notación de precios, que habíamos dicho que los precios era 1 sobre el producto de las tasas de interés. Entonces, esta restricción lo que nos dice es que cuando ese periodo T tiende al infinito, esto tiene que converger a cero, ¿no? Tiene que ser mayor o igual a cero. En particular, vieron en clase que tiene que ser igual a cero porque que fuera mayor sería equivalente a que el individuo dejara recursos sin consumir, y pues eso no es óptimo. Entonces, cuando planteemos el problema con la restricción intertemporal, que es esta que viene aquí, esta es la restricción presupuestaria intertemporal, cuando planteemos el problema de esa forma, pues no va a aparecer la restricción de no Ponzi, pero vamos a tener que establecer que esto sea igual, que es lo mismo que decir que esta restricción, que este límite pues, tiende a cero, ¿no? Ya lo vieron en clase, nada más es un repaso rápido. Obviamente, si alguien tiene alguna duda, lo podemos ver más a detalle, pero me quiero ir rápido para que nos dé tiempo de hacer los ejercicios, ¿no? Esto de acá abajo es lo que les decía, el problema del consumidor se ve exactamente igual, nada más que la función objetivo, pues ahora es una suma de una infinidad de términos, ¿no? O sea, es una serie infinita. Y pues está sujeto a esa restricción intertemporal, que sabemos que en equilibrio se va a cumplir con igualdad. Y cuando vemos la óptica desde el problema de las restricciones periodo a periodo, como tenemos que, pues ya no tenemos, más bien, cuando vemos el problema desde la restricción presupuestaria intertemporal, necesitamos establecer que esa igualdad sea, o sea, que esa desigualdad se cumpla con igualdad, ¿no? Para decir que los individuos están consumiendo todos sus recursos. Y cuando la vemos desde la óptica de periodo a periodo, lo que queremos es que esa restricción de no Ponzi, que es esta de aquí, se cumpla con igualdad, o sea, que esto sí converja a cero, porque de no hacerlo sería dejar recursos sin utilizar, ¿no? Y que es lo que no queremos. Y cuando eso es igual a cero, pues a eso se le llama la condición de transversalidad, ¿no? Y es una diferencia muy pequeña entre la restricción de no Ponzi y la condición de transversalidad, que es que la restricción de no Ponzi es una restricción que nos permite definir el problema correctamente y que no necesariamente implique que va a haber un óptimo si se cumple esa restricción, mientras que la condición de transversalidad es una condición necesaria para que haya un óptimo, ¿no? Que eso también es un poco de teoría, pero no es súper importantísimo que se lo sepan de memoria. Y bueno, aquí viene un poco más de lo que vieron en clase, que las ecuaciones de Euler pues sí son importantes para determinar la senda de los consumos, pero que no son suficientes. Se tiene que imponer que se agote el ingreso y que se cumpla esa condición de transversalidad que les acabo de decir. Y una vez que hacemos eso, pues van a darse cuenta de que pues, el problema con una infinidad de restricciones, con una infinidad de variables, pues va a ser complicado, pero en el caso de CES, o en particular de Cobb-Douglas, que es cuando el sigma es 1, pues va a ser muy sencillo, y ahorita lo vamos a ver bien. Esto que viene aquí abajo no es más que el método de agregar las condiciones de eficiencia de los individuos para encontrar esa tasa de interés de equilibrio. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios para que se les refresque la memoria, pero no es más que eso. Para el caso de que todos tienen la misma función de utilidad, ¿no? En casos contrarios, pues ya no siempre podemos aplicar esa técnica. Y ya por último, también espero que hayan visto en clase lo que se llama consistencia intertemporal, que nada más es un resultado teórico, no hay ejercicios de eso. Lo único que te dice es que el individuo, habíamos dicho que el individuo toma todas las decisiones en el primer periodo,
respecto a sus consumos en el futuro, sus posiciones financieras, todo lo decía en el primer periodo. Pero la pregunta es si en el segundo periodo o en el tercer periodo, si le dieran la oportunidad de volver a escoger sus consumos, si escogería los mismos. Y a través de unas cuantas ecuaciones y de algunas manipulaciones algebraicas que vienen en las notas del vice y que a lo mejor vieron en clase, se llega a la conclusión de que el individuo escogería las mismas sendas, ¿no? En caso de que le dieran la oportunidad de volver a optimizar en un periodo diferente al primero, ¿no? En el segundo o en el tercero, se seguiría el plan original y pues eso por eso se llama consistencia intertemporal, ¿no? Porque es consistente con sus decisiones y las decisiones que tomó en ese primer periodo que maximizaban su utilidad de toda la vida, pues siguen siendo válidas para periodos distantes, ¿no? Siempre y cuando no haya cambios en sus dotaciones o cambios inesperados en las tasas de interés. En lo cual va a haber ejercicios de eso. Espero que hoy nos dé tiempo de ver uno, pero si no, les mando las notas de cómo se resolverían en esos casos. Pero bueno, eso sería toda la teoría de este modelo. Si se fijan, es casi idéntico al modelo de T periodos, pues nada más hay la diferencia de que pues, se extiende al infinito, pero la verdad es que nos va a facilitar mucho la vida el hecho de que esa suma sea infinita, porque vamos a poder aplicar unas propiedades geométricas, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir pantalla y aprovecho para mandarles estas diapositivas al chat para que las vayan revisando y ahí van a tener los ejercicios. Y antes de comenzar con los ejercicios, vamos a ver rápido cómo se ve la demanda de consumo de algún periodo con las funciones Cobb-Douglas. Entonces voy a conectar la cámara en un segundito. Se ve un poquito desenfocado, ¿no? Voy a arreglarlo tantito. ¿Alguien me puede decir si ya se ve bien? Ya. Ok, excelente. Bueno, como les decía, vamos a encontrar rápidamente las demandas de consumo de Cobb-Douglas, o mejor dicho, el consumo en equilibrio de una función Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, lo que tendríamos sería el mismo problema, creo que sería lo que quiere hacer pues, es maximizar su utilidad, que si suponemos que es Cobb-Douglas, voy a poner aquí, sería simplemente maximizar esta serie y la utilidad pues, es logarítmica, ¿no? Y esto va a estar sujeto podríamos poner las restricciones periodo a periodo, pero una vez que pues, ya hemos visto la restricción presupuestaria intertemporal, pues ya la podemos poner aquí sin ningún problema. Y acordándonos que los precios los definimos así. El precio del primer periodo era 1 y el precio del periodo T nada más era 1 sobre el producto de las tasas de interés. Así. Y obviamente pues esto lo pueden sustituir. Esta notación con la suma, o sea, con esta sigma, la pueden cambiar por la notación pues, más tradicional, que sería así, ¿no? C2 sobre 1 más R1 más C3 sobre 1 más R1, 1 más R2, y así, ¿no? Y del lado derecho, pues también podrían hacer lo mismo. Pero esto es más práctico. Lo que busca el individuo, pues es maximizar su utilidad sujeto a esta restricción. Se pueden tomar condiciones de primer orden. Lo que decide el individuo es maximizar respecto a sus consumos. Y sin ningún problema podemos empezar a tomar las condiciones de primer orden, ¿no? Pero pues hay una infinidad de términos. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente va a ser recurrir. Voy a borrar esto, que nada más era para acordarnos de esas PTs. Y que voy a hacer una aclaración muy chiquita, que no importa tanto.
estas PTs, ahorita no estamos distinguiendo si son mayúsculas o minúsculas esta P, pero más adelante, cuando empecemos a ver política monetaria, sí vamos a querer distinguir entre esta P mayúscula y minúscula. Pero les digo, nada más es para que lo tengan en cuenta, no importa mucho por el momento. Entonces, podríamos seguir el paso de derivar y sacar las condiciones de primer orden, pero simplemente podemos recurrir a la ecuación de Euler, que hemos visto que se debe de cumplir en equilibrio para todo el tipo de preferencias, ¿no? Ahí está, la ecuación de Euler que siempre conocemos. Yo me la he aprendido así, con una función de utilidad que no conocemos, ¿no? Podría ser CES, podría ser casi cuasilineal, ¿no? Pero no, cuasilineal no, porque bueno, nunca he visto que haya un problema de horizonte infinito con cuasilineal, ¿no? Pero en principio pues, podría ser cualquier función de utilidad, no la conocemos. Si estamos suponiendo que es Cobb-Douglas, o sea, logarítmica, esa utilidad instantánea es esto, ¿no? Logaritmo natural de CT. Y la derivada de eso, pues no es más que 1 sobre CT, ¿no? La utilidad marginal. Entonces, si sustituimos aquí eso que acabamos de decir, pues nada más nos encontraríamos que CT más 1 estrella tiene que ser igual a beta por 1 más la tasa de interés por CT estrella, ¿no? Y este resultado lo vimos desde hace 2 labs, lo vimos el lab pasado, todo el tiempo estaba saliendo, ¿no? ¿Para qué quise llegar a esto? Pensemos por un momento en los consumos de los primeros periodos, ¿no? Digamos, podemos expresar el consumo del segundo periodo en términos del primer periodo. Y a su vez, por la misma ecuación de Euler, para el periodo 2, o sea, si t es igual a 2, pues esto es 3, ¿no? Podemos expresar el consumo del tercer periodo en función del consumo del segundo periodo. Y así con el cuarto. Y pues esto ya lo vieron en clase, nada más es un repaso, pero obviamente así sucesivamente, ¿no? C3. Entonces, ¿qué queremos hacer aquí? Así, ¿no? Lo que vamos a hacer simplemente va a ser sustituir este C2 aquí y después lo voy a poner con otro color. Y este C3 aquí y así sucesivamente. Entonces, obviamente nos gustaría hacerlo para un periodo CT, ¿no? Pero pues qué flojera escribir 100 ecuaciones de estas, ¿no? Entonces vamos a hacerlo nada más para estos 3 periodos y pues ya vamos a encontrar cómo se vería para un CT estrella, para un periodo T cualquiera, ¿no? Entonces, si tendríamos que C3 estrella sería igual a beta por 1 más R2 por C2 estrella, ¿no? Y C2 estrella es esto de aquí, ¿no? Sería beta 1 más R1 C1 estrella. Y a su vez C3 estrella lo queremos sustituir aquí, ¿no? Entonces tendríamos que C4 estrella sería beta por 1 más R3 por C3 estrella, ¿no? Y C3 estrella es esto de aquí. Entonces, si se fijan, pues está formando una serie de productos, una sucesión de productos, ¿no? Y ahí está. Obviamente, pues ya no lo voy a hacer para más, pero para un CT estrella arbitrario, para, no sé, el consumo del periodo 100, 1 millón, 10, 2, lo que sea, se va a cumplir esto. Y a este le vamos a llamar la solución de la ecuación de Euler. Esta era la ecuación de Euler original, que establecía la relación que se tenía que dar entre consumos de 2 periodos consecutivos, y esta te va a decir qué consumo se tiene que dar para un periodo T cualquiera si conoces el consumo del primer periodo. Y esa va a ser la clave en este modelo. Una vez que conozcamos este consumo del primer periodo, casi ya, bueno, ya resolvemos el modelo prácticamente. Entonces, si se fijan aquí, tenemos 3, pues esto lo podemos escribir así, B cúbica, y pues estos productos de tasas de interés. Entonces, para un periodo T, aquí tenemos que este coeficiente es 4 y este es 3, pues sería nada más beta T menos 1, o sea, le está restando 1 aquí, y las tasas de interés empiezan en el 1, 2, 3, ¿hasta cuál? Pues hasta también 4 menos 1, ¿no? O sea, el producto de tasas de interés hasta el periodo
anterior al que tienes aquí de este lado. Y pues el C1 estrella se queda estable. Entonces, esa es la que tenemos, es la conocidísima solución de la ecuación de Euler. Si lo expresamos en términos de precios, también lo podríamos ver de esta forma. Voy a mover el pizarrón un poquito. Podríamos ponerlo así, que Z estrella es igual a beta elevado a la t-1 sobre pt por C1 estrella, ¿no? Esto es para el caso Cobb-Douglas. Esta solución de la ecuación de Euler se podría hacer para una función de utilidad no conocida como esta, pero como en general usamos Cobb-Douglas, pues ahorita la hice para ese caso, ¿no? Pero ustedes pueden hacerla para otro caso diferente y sería prácticamente lo mismo, ¿no? Nada más habría que cambiar esos términos. Entonces, dicho eso, esta serie de productos de tasas de interés lo podemos intercambiar por este PT, si nos acordamos que PT pues es eso mismo, pero el recíproco, ¿no? Entonces, si lo ponemos en el denominador, pues nos queda exactamente esta misma expresión, ¿no? Y ahí está. ¿Y para qué nos sirve esto? Bueno, si se fijan, esta PT la podemos pasar multiplicando al otro lado y nos quedaría esto. Que PT por Z estrella es igual a beta T-1 por el consumo del primer periodo del equilibrio, ¿no? Y esto, si se fijan, este término de aquí es exactamente lo que aparece en la restricción intertemporal y es parecido a lo que hacíamos en el modelo de dos periodos. Encontrábamos la relación entre consumos del primer periodo y del segundo y lo sustituíamos en la restricción intertemporal. Y es justamente lo que hicimos aquí. Encontramos qué relación tenían que guardar esos consumos entre periodos respecto al primero y lo sustituimos aquí y es lo que vamos a hacer. Voy a borrar esto. Si alguien tiene alguna duda, obviamente puede preguntar, puede interrumpirme, no hay ningún problema. Pero esto espero que ya lo tengan bien dominado porque me parece que ya lo vieron en sus clases. Debería ser un poquito de repaso. Una vez que sustituimos este término de aquí en la restricción intertemporal, nos quedaría nada más que esa suma tiene que ser beta T-1, C1 estrella, y el valor presente de las dotaciones, ¿no? Si se fijan, aquí ya le puse igualdad, porque en clase ustedes ya vieron que el hecho de que esto se cumpla con desigualdad implica dejar recursos sin utilizar, ¿no? Y en equilibrio, pues eso no es óptimo. Entonces se tiene que cumplir con igualdad, y si se cumple con igualdad, podemos llegar a esta ecuación. Entonces, si se fijan, esta suma está sumando sobre t, y la t nada más aparece en este término de la beta. Este C1 es una constante respecto a la suma. Entonces sale esa suma y el resultado de esta suma es 1 sobre 1 menos beta, ¿no? Que vamos a ver rápido porque es un resultado de cálculo 3 de esas sumas que nos dicen, voy a poner un t, no sabemos qué t, que para un beta se llama suma geométrica, elevado a la t-1, esto da así. Este resultado, ¿no? Y si este t decimos que es infinito, pues aquí entonces nos aparecería beta elevado al infinito, ¿no? ¿Y cuál es el problema, entre comillas, de esto? De que si esta beta es mayor que 1, pues están sumando términos mayores que 1, o sea, estarían sumando, imagínense que fueron 2, sería 2 más 2 al cuadrado, más 2 al cubo y así, ¿no? Y pues eso no, evidentemente no converge, se va infinito. Pero si suponemos que esta beta está entre 0 y 1, que es un supuesto que hicimos desde hace 2 laboratorios, que dijimos que esta era la forma en que el individuo descontaba el consumo entre periodos, era como creo que le dicen el factor de descuento o tasa de descuento, algo así, que nada más demuestra la impaciencia o más bien cuánto más valora el individuo el consumo en el presente que en el futuro. Entonces, si recordamos que ese beta está entre 0 y 1, pues sí podemos recurrir a este resultado, y entonces beta elevado al infinito, o sea, así entre comillas, ¿no? Porque sabemos que pues, con el infinito no podemos jugar así, pero si elevas un número que está entre 0 y 1 al infinito, pues te va a dar 0, ¿no? Entonces aquí nos daría 0, y por eso obtenemos ese resultado, ¿no? 1 menos beta. Y eso es igual a este término, a esa suma,
que también le llamamos valor presente de la riqueza, ¿no? Bueno, más bien le llamamos la riqueza o el valor presente de las dotaciones. Y se fijan, pues ya nada más habría que conocer cuál es este perfil de dotaciones para haber resuelto el problema, porque estos ya son parámetros del modelo. Y entonces, si despejamos ese 1 más beta que está dividiendo, ya tenemos cómo se ve ese consumo de equilibrio para el caso Cobb-Douglas, que ya lo vieron en clase, es un repaso rápido, espero que nadie tenga dudas con esto, pero así se va a ver, ¿no? Entonces, una vez dicho eso, a excepción de que alguien tenga alguna duda, yo creo que ya vamos a comenzar con los ejercicios y vamos a empezar con los de Canvas, con el primerito que dice ejercicio 1 Canvas, ¿no? Entonces voy a borrar y si quieren vayan leyendo. ¿Cuál dijiste, Pablo? El primero del laboratorio que les mandé ahorita, el ejercicio 1 de Canvas. Gracias. Ah, ok, súper. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Qué nos pide ese ejercicio? Nos dice una economía de intercambio poblada por 2 consumidores, ¿no? Lo de siempre. Dos agentes y tienen idénticas preferencias, Cobb-Douglas. ¿En qué van a diferir ambos agentes en su perfil de dotaciones? Lo voy a escribir aquí. Las dotaciones del individuo A van a ser 1 en todos los periodos y la dotación del individuo B va a ser igual a lambda en todos los periodos, ¿no? Pero lambda t, ¿no? O sea, le estamos dando la oportunidad de que esta lambda sea diferente entre periodos, ¿no? Pero inicialmente nos están diciendo que esto es igual a lambda. Bueno, lo voy a poner aquí abajo, ¿no? Porque es inicialmente. Inicialmente esta lambda t no va a variar, va a ser igual a lambda, ¿no? Y esta lambda pues no la conocemos. Creo que se dejó de ver. Voy a arreglar esto. Todavía no se ve, ¿verdad? No. Ok. Dame un segundito. Creo que ya regresó. ¿Ya se ve? Ya, Pablo. Ah, ok, súper bien. Gracias, Isaac. Le estaba diciendo que inicialmente vamos a asumir que este perfil de dotaciones también es constante de tiempo, ¿no? Y vamos a decir que lambda es positivo. No viene en el ejercicio, pero pues es razonable pensar que esas dotaciones sean positivas. No sería... Probablemente no existe ningún equilibrio en donde esas dotaciones sean negativas, ¿no? Y lo que nos pregunta es, ¿cuál de las expresiones siguientes corresponde al equilibrio competitivo? Entonces, lo que vamos a hacer es recurrir a la condición de eficiencia intertemporal, ¿no? Que ya la conocemos. Nos pide, un momento, voy a escribir aquí. La condición de eficiencia intertemporal no era más que la utilidad marginal de algún consumo entre beta, la utilidad marginal del consumo del periodo anterior, tenía que ser igual a la tasa de interés, ¿no? Entonces, si nos pide eso, podemos escribir la ecuación de Euler, que todo el tiempo estamos trabajando con ella. O podemos escribir la condición de eficiencia intertemporal. Son expresiones equivalentes, ¿no? ¿Y para qué queremos escribir esto? Porque hemos dicho que había un método que se llamaba agregar y que en ese método lo que hacíamos era sumar esto, ¿no? Aquí poníamos que era para el individuo A. No, esta no, esta es la docente de mercado. Que poníamos esto que era para el individuo A y luego poníamos lo mismo, pero para el individuo B, ¿no? Y sumábamos todo, obteníamos los consumos agregados de equilibrio y entonces, en lugar de que estos fueran de un individuo Y,
después de agregar, así es como se le llama coloquialmente, obteníamos que esa tasa de interés de equilibrio pues eran los consumos agregados de esos individuos, ¿no? Y por definición de equilibrio, esos consumos agregados tienen que ser igual a la dotación agregada, ¿no? ¿Y cuál es la dotación agregada? Pues nos la están dando aquí por el problema. Nada más es la suma de la dotación de cada uno en cada periodo, ¿no? Entonces, en el periodo T sería la dotación del individuo A, que es 1, más la dotación del individuo B, que es lambda T, ¿no? Pero dijimos que vamos a suponer, por lo mientras, que esa lambda T es constante, igual a lambda, ¿no? Entonces, estas dotaciones agregadas serían iguales a esto, y como estamos diciendo que son iguales para todos los periodos, porque la dotación de cada uno es igual para todos los periodos, entonces la dotación agregada entre el periodo T y el T más 1 pues es igual. Y entonces pues, obtendríamos la respuesta ya inmediatamente. Esa tasa de interés de equilibrio es igual a 1 sobre beta, ¿no? O alternativamente, que me parece que es el formato que viene ahí, así, ¿no? Que beta por 1 más la tasa de interés tiene que ser igual a 1, ¿no? Y esto porque, esta notación, ¿por qué nos gusta? Porque si se fijan, si esto es igual a 1, esto es igual a 1 por la ecuación de Euler. Y estas utilidades marginales tienen que ser iguales entre sí, ¿no? Y son iguales entre sí cuando los consumos son iguales entre sí, ¿no? Entonces, en un principio, el hecho de que esta tasa de interés sea de esta forma, igual a 1, nos dice que los consumos tendrán que ser iguales en el tiempo, ¿no? Vamos a ver cuál es la respuesta correcta. Pues sí, es la que está expresada en esta notación, ¿no? Fue la primera, fue la más sencillita. Vamos a la segunda pregunta entonces. Ahora nos dice que supongamos algo diferente. Ahora nos dice que supongamos que lambda t es igual a lambda, pero solo para los periodos diferentes a 2, ¿no? Que en el periodo 2, esa lambda va a ser igual a mu, ¿no? Y mu menor que lambda. O sea, en otras palabras, presenta una disminución transitoria de su dotación. Tiene una dotación constante, pero en el segundo periodo disminuye su dotación y en el tercer periodo y en los periodos subsecuentes regresa a su estado original, ¿no? Que era mayor. Entonces ahora nos pregunta cuál de esas afirmaciones es la correcta. ¿Cuál de ellas se cumple en equilibrio, no? Entonces, el individuo A, claro. Entonces lo que vamos a hacer va a ser recurrir a la misma condición de eficiencia que habíamos dicho anteriormente, que después de agregar, habíamos encontrado que para esos periodos, para algún periodo T, se tenía que cumplir esta igualdad, ¿no? Que esa tasa de interés tenía que ser igual al cociente entre la dotación agregada del periodo siguiente entre beta veces la dotación agregada de ese periodo, ¿no? En particular, las dotaciones agregadas se quedaron constantes a excepción del periodo 2. Entonces, esto vamos a ponerlo T diferente de 2, ¿no? Esto se sigue cumpliendo, pero para esos test que no son 2. Para el caso de que T sea 2, esa dotación agregada pues ya no va a ser 1 más lambda, sino que va a ser 1 más mu, ¿no? Por hipótesis del problema, ¿no? Entonces, tendríamos unas cuantas tasas de interés que van a ser diferentes entre sí. La primera tasa de interés, la del primer periodo, sería, o sea, estamos asumiendo que T es igual a 1, entonces aquí aparecería Y2, o sea, la dotación agregada del segundo periodo, y ese es igual a 1 más mu, ¿no? Y va a estar dividida sobre la dotación agregada del primer periodo, ¿no? T igual a 1, Y1. Y esas asumimos que sigue siendo igual a 1 más lambda, ¿no? Entonces, esa es la primera diferencia. Esa tasa de interés pues ya no va a ser beta, 1 sobre beta, sino que va a ser este término, ¿no? Ahora, del segundo periodo, tenemos lo contrario. Tendríamos que T es igual a 2, o sea, en el numerador tendríamos Y3, 2 más 1, 3, y esa dotación agregada pues volvería a ser 1 más lambda.
Pero ahora la dotación de abajo sería de Y2, la dotación agregada del segundo periodo, ¿no? Que es 1 más μ. Y si se fijan, para los periodos más grandes que 2, bueno, más bien para las tasas de interés mayores a 2, o sea, para las tasas de interés 3, 4, 5, 6, hasta el infinito, se va a seguir cumpliendo lo que habíamos dicho en un principio, que estas dotaciones agregadas eran iguales entre sí, entonces esa tasa de interés era 1 sobre beta. Entonces, ¿para qué nos sirvió esto? Bueno, porque una vez que conocemos esto, podemos recurrir a la demanda de consumo de cualquier individuo. Le voy a poner A, porque es lo que nos piden ahorita, que como son Cobb-Douglas, habíamos dicho que se veían de esta forma, ¿no? El valor presente de la riqueza. ¿Y qué es el valor presente de la riqueza? Pues no es más que la serie de dotaciones traídas al valor presente, ¿no? O sea, Y1 más Y2 sobre 1 más R1 más Y3 sobre 1 más R1 por 1 más R2 y así, ¿no? Hasta el infinito, porque pues, tenemos un perfil de dotaciones infinito. Entonces, ¿para qué encontramos estas tasas de interés de equilibrio? Porque ya conocemos cómo se ven las dotaciones de este individuo. Le voy a poner A, porque son las dotaciones del individuo A. Lo único que necesitábamos para completar este perfil es las tasas de interés de equilibrio. Y las únicas que están, por decirlo así, como causándonos problemas son estas dos, ¿no? Porque es el único periodo, son las únicas tasas de interés en las que afecta este cambio transitorio. Entonces, la forma en la que se va a resolver este tipo de ejercicios, el 99% de las veces, va a ser la siguiente. Ese consumo va a ser igual a 1 menos beta. Nada más vamos a sustituir los valores de esa dotación, que si se fijan para el individuo A es 1 en todos los periodos, entonces pues eso nos va a facilitar las cosas. 1 más 1 sobre 1 más R, que es este término que tenemos acá, que sería beta 1 más lambda sobre 1 más μ. Más Y3, que sigue siendo 1, y ahora el producto de esas dos tasas de interés, ¿no? Que sería esta primera, que ya hemos escrito anteriormente, que corresponde a este 1 más R1, y el 1 más R2 sería este de aquí, ¿no? Sería beta 1 más μ sobre 1 más lambda, ¿no? Y en el Y4, porque hemos dicho 1, 2, 3, en el cuarto periodo sería esto mismo más dividido sobre la tasa de interés del tercer periodo. Pero dijimos que a partir del tercer periodo volvía a ser 1 sobre beta, ¿no? Y como está dividiendo, sería nada más esto de aquí por beta, ¿no? ¿Qué es esto de aquí? Esto se cancela con esto y esto se cancela con esto, ¿no? Entonces esto simplemente es beta cuadrada, ¿no? Entonces sería beta cuadrada por beta y así, ¿no? Beta cuadrada por beta, o sea, beta cuarta y así, ¿no? Nos seguimos. ¿Por qué nos va a gustar esto? Porque acabamos de decir cómo se ven, cuál es el resultado de esas series y pues lo vamos a aplicar ahorita, ¿no? Entonces, eso de ahí tendría que ser igual a 1 más este primer término que no nos va a estorbar porque lo podemos dejar ahí sin ningún problema. Lo que queremos es encontrar una expresión equivalente a esta, ¿no? Sabemos que, lo voy a poner aquí como entre paréntesis, lo que vamos a buscar en estos ejercicios va a ser una expresión parecida a esta, ¿no? Porque sabemos que esa expresión es igual a esto. Entonces, esto que está aquí se parece mucho, a excepción de que aquí hay un beta cuadrado, aquí hay un beta cúbico, aquí hay un beta a la cuarta, o sea que empieza en un beta cuadrado en lugar de empezar en un 1. Ese problema se resuelve súper fácil simplemente factorizando beta cuadrado a todos esos términos, ¿no? Si factorizamos ese beta cuadrado, nos quedaría este primer término un 1, en este segundo término nos quedaría un beta, en este tercer término nos quedaría beta cuadrada, beta cúbica y así, ¿no?
Y si se fijan, pues esto ya es exactamente esa expresión que ya conocemos su valor. Entonces, ya podemos, voy a borrar esto que nada más era para explicarles. Ya podemos recurrir al resultado de esa suma y distribuir este producto que está aquí afuera, ¿no? Entonces, tendríamos en primer lugar 1 menos beta por este 1 más 1 menos beta por beta, 1 más lambda sobre 1 más mu, que es de este segundo término, y de este tercer término tendríamos beta cuadrada por 1 menos beta sobre 1 menos beta, ¿no? En donde este 1 menos beta que está dividiendo viene de esta suma de términos, ¿no? Entonces, pues si se fijan, estos dos se cancelan y ya nos queda una expresión que pues ya es el consumo de equilibrio. Ya esta respuesta está correcta, pero obviamente lo que nos piden ahí en la pregunta pues está un poquito más simplificado, ¿no? Entonces vamos a simplificarlo un poquito más. Lo voy a escribir, yo creo que, bueno, si ustedes ya vieron estas tasas de interés, las voy a borrar y lo voy a escribir de este lado. Hasta el momento, ¿alguien tiene alguna duda con alguno de los pasos que hemos seguido? Porque la verdad es que este método sí es como un poquito novedoso y pues a menos de que uno empiece a hacer ejercicios, pues está como que difícil que a uno se le ocurra la forma de solución, ¿no? Pero una vez que ya empiezan a hacer unos cuantos ejercicios de esto, van a ver que es súper sencillo. Nada más hay que buscar expresiones que se parezcan a esto y ya nada más aplicamos ese resultado que conocemos de esa serie geométrica. Entonces, estoy reescribiendo aquí el consumo de equilibrio del individuo A en el primer periodo. Sería entonces 1 menos beta, que lo voy a escribir, aquí hay un beta cuadrado, lo voy a factorizar, ¿no? A ver si eso nos ayuda un poquito. Nos quedaría un 1 más beta, ¿no? ¿Todos están de acuerdo con lo que escribí aquí? Este 1 pues lo dejé solito, este menos beta y este beta cuadrado factoricé el menos beta y me quedó un 1 y aquí debería venir un menos, ¿no? Menos beta, ¿no? Este sería menos beta y este sería más beta cuadrado, lo que está aquí, de este lado. Entonces, una vez que hemos hecho esto, podemos factorizar este beta 1 menos beta que aparece en ambos lados, este de aquí y este de aquí, de esos dos términos, y acercarnos a una solución que se parezca a la que viene ahí en la pregunta. Si lo factorizo con el signo positivo, nos quedaría esto del lado izquierdo con signo positivo, y del lado derecho nos quedaría esto, ¿no? Simplemente es este término por menos 1 es esto, y este término por esto, pues nada más es esto. Si esto que está aquí, multiplico 1 más mu, esto de aquí, a ver, más mu, déjenme ver porque lo que quiero es que se cancele algo de aquí. Pablo, Sí, dime. ¿no tienes que quitar la beta que está dentro de los corchetes? Sí, ¿verdad? Esta ya la había factorizado. Sí. Sí, justo. Sí, exacto. Eso es lo que estaba haciendo. Muchas gracias. Bueno, una vez que ya quitamos esa beta que no debía ir ahí, pues ya sin ningún problema podemos al menos cancelar ese 1 que está ahí, ¿no? Sería 1 más lambda. Como aquí es un menos 1, sería menos 1 menos mu. Y todo sobre 1 más mu, ¿no? Y si se fijan, pues se cancelan estas dos. Y obtenemos que el consumo de equilibrio del primer periodo, o sea, del periodo A, del periodo B, 1, del individuo A, sería esto, ¿no? Lambda menos mu sobre 1 más mu. Y ahí está. Esa sería nuestra primera respuesta, ¿no? Si se fijan, esto
si ustedes ya han practicado, pues obviamente no tienen que escribir esto ni esto, casi directamente se puede saltar del primer paso hasta acá, y una vez que encuentran esto, pues sí tienen que hacer un poquito de factorizaciones para encontrar una expresión que se parezca a la que viene en la pregunta, ¿no? Y me parece que nos están diciendo cuál de las expresiones corresponde al equilibrio competitivo, y esa, pues sí corresponde, y es la primera, entonces sería la respuesta correcta de ese inciso. Pero, pues ahorita tuvimos suerte, ¿no? De que la primera fuera la respuesta, pero imagínense que esa respuesta fuera el último inciso, ¿no? Tendríamos que ver qué pasa con los demás incisos, ¿no? Entonces vamos a verlo rápido, muy rápido, que los demás incisos sean falsos, y pues ya seguimos con la última pregunta con el último inciso de esta pregunta. ¿Alguien tiene alguna duda de los procedimientos que hemos hecho hasta ahorita? ¿No? Bueno. No, todo bien. Qué bueno, me da gusto, muy bien. Vamos a entonces encontrar lo que nos piden. Nos piden la posición financiera neta del individuo A del primer periodo. Que a veces coloquialmente le decimos ahorro, en estricto sentido no, el ahorro es como el cambio en esas posiciones financieras netas, pero que para nuestros términos pues no hay problema, ¿no? Me gusta más decir posición financiera neta, pero si le dicen ahorro pues no hay mucho problema. Esto por definición de la restricción del primer periodo sería tu dotación menos tu consumo, ¿no? Tu consumo óptimo. Y pues el consumo óptimo ya lo calculamos, y la dotación también ya la tenemos ahí, ¿no? Es 1 y menos todo esto que está aquí abajo. Menos 1, menos beta, 1 menos beta, y lo que está entre corchetes, ¿no? Que no lo voy a escribir para ahorrar tiempo. Entonces estos 1 se cancelan, y esa posición financiera neta sería igual a menos beta, 1 menos beta, y ahora sí lo que está entre corchetes, ¿no? Vamos a detenernos un segundo y ver y reflexionar un poco en este resultado, ¿no? Que va a ser una reflexión doble, ¿no? Si se fijan, en este primer periodo, el individuo tenía una dotación de 1, que es la que está aquí, ¿no? Tiene esa dotación en todos los periodos. Sin embargo, en el primer periodo consumió algo mayor que 1, ¿no? Este término de aquí es mayor que 1. Si suponemos que lambda es mayor que mu, ¿no? Y creo que ese fue un supuesto que ya venía en la pregunta, entonces podemos asegurarnos de que este término de aquí es mayor que 0, entonces está consumiendo algo más grande que su dotación. ¿Cómo puede hacer eso? Pues endeudándose. Y esa deuda se ve reflejada en su posición financiera neta. Aquí está, exactamente eso, ese extra que estaba consumiendo es lo que contrató de deuda, ¿no? ¿Y por qué supimos que era deuda? Pues nada más porque tiene un signo negativo, ¿no? Y corresponde con esta expresión de aquí abajo. Bueno, entonces pues el inciso B es falso. Es esta expresión, pero tiene un signo positivo, y hemos visto que esto tiene que tener un signo negativo, ¿no? Entonces, ese inciso B es falso. Luego, el inciso C nos pide cuál es el consumo de equilibrio del segundo periodo. Y por la ecuación de Euler sabemos que la voy a escribir de la forma ya recordando que es Cobb-Douglas. O sea, así. Ahí está. Si estamos buscando el consumo del segundo periodo, simplemente tenemos que multiplicar el consumo del primer periodo por estos términos de aquí, ¿no? Y desafortunadamente ya borré esa tasa de interés de equilibrio del primer periodo, pero aquí la tengo apuntada, y a lo mejor ustedes también la tienen apuntada. Nada más era cuestión de multiplicar ese término por C1, ¿no? Entonces, la voy a escribir aquí arriba, nada más para que nos acordemos de cuál era esa tasa de interés de equilibrio, que es así. Por 1 más lambda, es la que encontramos hace ratito, que había escrito aquí y la borré. Entonces, C2 por este producto de aquí, por C1 estrella, nos daría ya el consumo de equilibrio del segundo periodo. Si se fijan, beta por esto, nada más nos queda 1 más mu, por 1 más lambda,
Y si esto lo multiplicamos en ambos lados de esta ecuación, nos quedaría aquí un 1, que es este, y luego más beta, 1 menos beta. Esto de aquí, ¿no? Este es lo que vino de la tasa de interés y esto era lo que venía del consumo. Entonces, si se fijan, estos dos se cancelan y ahora sí ya obtenemos el consumo de equilibrio del segundo periodo, ¿no? Que sería esto. ¿Cuál hubiera sido otra forma de obtener este consumo de equilibrio? Pudieron haber recurrido a la restricción del segundo periodo, pero hubiera sido un poquito más complicado, mejor no lo escribo aquí. Entonces, vamos a ver, esa expresión pues no se parece a la que tenemos ahí, y pues no, por eso decimos que esa no corresponde con el equilibrio, y pues esa también es falsa. Entonces, nos quedan dos incisos más, la tasa de interés del segundo periodo, la borré accidentalmente, pero si ustedes la apuntaron, yo la tengo aquí apuntada, es esta, ¿no? Era que 1 más lambda sobre beta por 1 más mu, era esa tasa de interés de equilibrio, y pues si se fijan la que está ahí viene con esos términos volteados, entonces está mal, y la de la posición financiera del segundo periodo la podemos calcular a partir de, creo que se dejó de ver, sí, se desenfocó tantito. Un segundito, ahí está. Ya. Y esa posición financiera neta la podemos calcular con las restricciones de los periodos, ¿no? Voy a borrar, pues esto, no. Este de aquí encontramos que era el consumo óptimo del segundo periodo, y si recurrimos a la restricción del segundo periodo y despejamos esa C que aparecería de este lado izquierdo, tendríamos que esa posición financiera neta es su dotación del segundo periodo menos el consumo del segundo periodo más los intereses, el principal y los intereses generados por la primera posición financiera neta. Esto ya es un poquito más talachudo de responder, pero bueno, vamos a hacerlo de todos modos. No tenemos tanta prisa. Este Y2 es un 1, es el mismo en todos los periodos. Este C2 pues está restándose, 1 más mu, así, 1 más lambda, y luego resta otra vez esto, ¿no? Beta, 1 menos beta. Y luego más la tasa de interés del primer periodo, que otra vez borré accidentalmente, pero aquí la tengo, es 1 más mu sobre beta por 1 más lambda, y por la posición financiera neta del primer periodo, que también ya habíamos calculado, que por ahí escribí y creo que también ya la borré otra vez, pero tiene un signo negativo, ¿no? Porque habíamos dicho que se estaba endeudando. Ahí está. Voy a borrar un segundo esto de aquí para seguir escribiendo. Pues esta es una ecuación un poquito larga y un poquito, sí vamos a tener que hacer un poquito de talacha, pero bueno, ya no hay de otra. Vamos a ver si se puede cancelar algo. Aquí se puede cancelar esta beta con esta beta, y estos lados pues ya no se puede cancelar nada. Lo que podemos hacer es factorizar esto que está aquí, que viene en ambos lados, o podemos, pues sí, podemos factorizar eso y ver a qué expresión nos acercamos. Sería
1 más mu, que corresponde a este primer término, más beta, 1 menos beta, lambda menos, se desenfocó otra vez, ¿verdad? Voy a arreglar esto. Ahí está. Lambda menos mu. Y de este lado tendríamos menos 1 más mu, 1 menos beta, 1 más lambda, lambda menos mu, 1 más mu, ¿no? Bueno, ¿saben qué? Aquí también hubiera podido factorizar este 1 más lambda. Entonces, si me permiten, ya lo voy a incorporar a este corchete, como si ya lo hubiéramos factorizado, ¿no? Como se factorizó con un signo negativo, entonces este aparece sumando, este también aparece sumando y este también, ¿no? Entonces sería este otro. Y pues esta expresión sí está un poco latosa, pero podemos factorizar también, si quieren. Pues si se fijan aquí se cancelan estos míos, 1 más mu, ¿no? No me había dado cuenta. Podemos factorizar este 1 menos beta de estos lados. Nos quedaría 1 menos 1 sobre 1 más lambda. 1 más mu más 1 menos beta multiplicado por beta lambda menos beta mu. Nada más multipliqué este beta por estos dos términos. Y más lambda menos mu, ¿no? Si multiplicamos por este 1 y después por el beta, podemos obtener ya una expresión que se parezca más a la que estábamos buscando, que sería la siguiente. Sería 1 menos 1 sobre 1 más lambda. Menos beta cuadrada lambda más beta cuadrada mu menos beta lambda y más beta mu. Está medio largo esto, pero ya ahora sí podemos cancelar varias cosas. En principio esta mu con esta mu y por ahí creo que esta beta lambda con esta beta lambda y nos quedarían esta beta mu con esta beta mu también. Y pues ya podemos factorizar este beta cuadrada y ya obtendríamos una expresión que pues sería la que estábamos buscando. Lo voy a escribir acá arriba. Si quieren puedo multiplicar esto también por 1 más lambda, porque se cancelarían unas cuantas cosas de aquí. Así, todo dividido sobre 1 más lambda. Este sería el término que estaba aquí, el 1. Y esto sería menos 1, que es este de aquí. Luego aparece lambda. Más lambda. Luego aparece b cuadrada por lambda. Beta cuadrada por lambda más beta cuadrada por mu. Si factorizo esa beta cuadrada, me quedaría algo así. Y eso sería, se cancelarían este 1 con este 1, este lambda con este lambda, y pues ya obtendría esta expresión, ¿no? Si alguien tiene alguna duda o alguna objeción, sin ningún problema puede decirme, porque intenté hacer el álgebra un poquito rápido y luego se me van algunos términos, como se habrán dado cuenta, pero esta sería ya la expresión de equilibrio, y si se fijan, pues tiene un símbolo positivo aquí, un signo positivo aquí, y en la respuesta viene con un signo negativo, ¿no? Entonces, pues también está incorrecto. Y pues ya, esa sería
la segunda respuesta correcta. Vamos a la tercera pregunta, que ya nos pasamos de tiempo. ¿Alguien tuvo alguna duda con lo que hicimos con esta, que estuvo un poquito larga y latosa, pero bueno, pues era para comprobar eso? No, todo bien. ¿Todo bien? Ah, ok, súper. Entonces vamos a borrar esto muy rápido para ya seguirnos con la siguiente y a ver si nos da tiempo de hacer los ejercicios que tengo planeados. Nos pide la relación entre el consumo del primer periodo y el consumo del tercer periodo. ¿Cómo obtenemos esa relación? Simplemente recurramos a la ecuación, a la solución de la ecuación de Euler. Si se acuerdan, esa solución para el caso Cobb-Douglas habíamos dicho que se veía así. Z estrella multiplicado por beta t menos 1 por una serie de tasas de interés, ¿no? En particular, por algo así, ¿no? El consumo del primer periodo. Si decimos que nos interesa el consumo del tercer periodo, pues nada más hay que sustituir esa t por 3, ¿no? Entonces aquí sería beta elevado a la 3 menos 1, o sea, beta cuadrada. Y la tasa de interés del primer periodo, pues ya la borré, pero aquí la tengo apuntada. Sería, que es la que encontramos ahorita, 1 más mu sobre beta, 1 más lambda, luego multiplicado por hasta t menos 1, o sea, 3 menos 1, o sea, 2. Y esa tasa de interés del segundo periodo sería exactamente esto, ¿no? Y multiplicado por el consumo óptimo del primer periodo. Entonces, si se fijan, pues se cancela esto, se cancela con esto, esto se cancela con esto, y estas dos betas, beta cuadrada se cancela con estas dos betas, y pues obtenemos que el consumo óptimo del tercer periodo, pues sí tiene que ser igual al consumo del primer periodo, ¿no? Y eso se debe a que esa variación, entre comillas, de las tasas de interés, pues se ocasionó por esta perturbación del consumo del segundo periodo, del consumo agregado, pero al multiplicar las tasas de interés que habían sido afectadas por ese cambio, pues esos efectos se cancelan y obtenemos que pues nada más el consumo del tercer periodo pues tiene que ser igual al consumo del primer periodo, ¿no? Entonces la respuesta correcta es la última, es la E. Entonces pues bueno, con eso acabaríamos esta tercera pregunta y ya acabaríamos ese primer ejercicio. ¿Alguien tuvo alguna duda de algún procedimiento? No, todo bien. ¿Todo bien? Ok. Vamos un poquito más rápido porque ya vi que me tardé un poquito más en este ejercicio. Yo creo que nos vamos a ir con el ejercicio. Nos vamos a saltar los de Canvas. Y ahorita que me acuerdo les voy a decir qué ejercicios están interesantes de Canvas. El primero, el que dice Canvas 5.1, está complicado. Involucra las restricciones de no Ponzi y la verdad yo creo que yo lo consideraría de los ejercicios más difíciles, pero la verdad en términos de algo que podría venir en el examen o los quizzes, pues lo veo muy difícil, ¿no? Entonces, si ese ejercicio se los recomiendo si tienen como tiempo libre y quieren profundizar un poquito en la restricción de no Ponzi, pues que lo hagan, pero si no, mejor sáltenselo porque aparte de que está un poquito complicado, pues no se parece a ninguno de los ejercicios que vienen en los exámenes o en los quizzes, ¿no? Los demás de Canvas están bien, pero como ustedes ahí tienen las respuestas, mejor vamos a saltarnos al ejercicio número 10, el ejercicio 10 de Moodle. ¿Ok? Entonces voy a ir escribiendo lo que viene ahí en ese ejercicio. ¿Ya alguien no lo encontró? ¿Sí? ¿Todos lo encontraron? Ok. ¿El 6? No, el 10 de ¿El Moodle. 10? Sí. ¿Ya lo encontraron? Ya. ¿Ya? Ok, súper bien. Bueno, lo voy a ir escribiendo. Nos dice que consideremos una economía de un agente representativo con preferencias diferentes a las Cobb-Douglas, que en este caso son Cs. Así son. Que es una suma geométrica infinita y una forma que ya conocemos, ¿no?
Así. Nos dan las dotaciones del individuo. Que en este caso son crecientes. Así, ¿no? De la dotación agregada. Y nos piden qué le pasa a la tasa de interés de equilibrio ante cambios en ciertos parámetros, ¿no? Entonces, vamos a encontrar la tasa de interés de equilibrio. Recurramos a la ecuación de Euler general, porque ahorita, pues como no es Cobb-Douglas, pues, no sabemos cómo se va a ver todavía. Entonces recurramos a esa ecuación de Euler general, ¿no? Que nos dice esto. Si se fijan, este tipo de utilidad instantánea, nada más la estoy reescribiendo aquí. Al derivarla, o sea, al sacar la utilidad marginal, obtendríamos 1 menos 1 sobre sigma, ct menos 1, como que hay un 1 se cancelan y queda así. Y estos dos términos se cancelan, entonces obtendríamos que la utilidad marginal del consumo de cualquier periodo, de algún periodo t, sería simplemente esto, ¿no? Ct elevado a la 1 sobre sigma. Entonces, conociendo cómo se ve la utilidad marginal de esa función, si lo sustituimos en estos dos términos, nos quedaría, y este lo pasamos dividiendo, nos quedaría esto así, que 1 más RT estrella sería igual a 1 sobre beta, el beta pasó dividiendo, y la utilidad marginal del consumo en T sería así, y la utilidad marginal del consumo en T más 1, ¿no? Que si cambiamos los exponentes nos quedaría esto, ¿no? Así está. ¿De qué nos sirve esto? Pues bueno, como nos dijo que es una economía de un agente representativo, entonces estos consumos óptimos, porque ya optimizamos con la ecuación de Euler, pues no son más que la dotación agregada de ese periodo, pero como es un único individuo, pues la dotación agregada de ese periodo, pues nada más es su dotación, ¿no? Entonces aquí sería la dotación agregada de YT más 1 y la dotación agregada o la dotación del individuo, que es lo mismo, de YT. Esto lo voy a escribir aquí abajito. Esa dotación del periodo T más 1, pues nada más hay que recurrir a esta definición. Sería 1 más mu elevado a la T más 1 menos 1, o sea, T, y una Y barra, ¿no? Que ya venía ahí. Y luego la dotación del periodo T, pues es exactamente la que viene ahí, ¿no? 1 más mu, T menos 1 y Y barra. Estas Y barras se cancelan y esta T pues se cancela con esta de acá arriba, ¿no? Entonces el resultado sería que esa tasa de interés de equilibrio tiene que ser igual a 1 sobre beta, y aquí se me fue, está elevado a la 1 sobre sigma. Esa tasa de interés de equilibrio tiene que ser 1 sobre beta y por 1 más mu elevado a la 1 sobre sigma. Aquí quedó negativo, lo pasé arriba al numerador y pues está elevado a la 1 sobre sigma, ¿no? Entonces esta ya sería nuestra respuesta. Y si se fijan, pues tiene sentido que esa Y agregada no afecte a la tasa de interés de equilibrio, porque ante cambios en esa Y agregada no cambian las condiciones de abundancia o escasez relativa, porque si aumentara o disminuyera, pues aumentaría o disminuiría en todos los periodos, ¿no? Entonces no habría incentivos para que este individuo quisiera ahorrar o endeudarse, ¿no? Simplemente tendría que consumir más o menos, ¿no? ¿En qué proporción? Pues en la proporción que aumente o disminuya esa Y barra, ¿no? Entonces, dicho eso, vamos a ver qué nos piden en la pregunta. Entre mayor sea mu, nos piden cuál es la falsa. Entonces vamos a escribirlo en el formato que nos gusta. Así, ¿no? La A nos dice, entre mayor sea mu, mayor será la tasa de interés de equilibrio. Pues sí, se ve muy claro. Ahora, entre menor sea beta, menor será la tasa de interés de equilibrio. Nada más hay que ver qué pasa cuando disminuye beta, ¿no? Si disminuye beta, esto se hace más chiquito y todo esto se hace más grande, ¿no? Entonces, aumenta
entre menor sea beta, menor será la tasa de interés de equilibrio. Me parece que ahí, entre menor sea beta, creo que aquí hay un error de escritura. Creo que aquí debería decir entre mayor sea beta. Lo voy a corregir porque en ese caso pues, sería falsa esa, ¿no? Pero en realidad debería decir entre mayor sea beta. Déjenme nada más ver si lo puedo corregir. Creo que se dejó de ver la pantalla, ¿verdad? Sí. A ver. Déjenme arreglar esto. Voy, estoy. Ahí está. Creo que ya se arregló. Sí. Sí, creo que hay un pequeño error de escritura. Voy a ver si se los voy a corregir ahorita les voy a mandar las diapositivas ya corregidas, porque ahí debería decir entre mayor sea beta, sí. Entonces, ahí hay que, pónganle como un tache. Les voy a mandar las diapositivas corregidas, debería decir entre mayor sea beta, menor sea la tasa de interés de equilibrio. Y en ese caso, sí sería verdadera, ¿no? Si aumenta beta, esto se hace más grande, entonces todo el término se hace más chico, ¿no? Entonces aquí le voy a poner un asterisco, ¿no? Porque ahí debería decir entre mayor sea beta. La C nos dice la tasa de interés de equilibrio se mantiene constante en el tiempo. Pues sí, porque esta mu no varía en el tiempo. Supusimos que era una constante, ¿no? No tiene ningún subíndice t y tampoco está elevada a ninguna t en particular. Y aquí aparece simplemente la mu, ¿no? Entonces sí, esa tasa de interés va a ser constante en el tiempo. Esa es verdadera. Y la cuarta nos dice entre mayor sea sigma, menor sea la tasa de interés de equilibrio. Entre mayor sea sigma, más grande es este denominador, y entre mayor sea este denominador, pues más chiquita va a estar elevado este término, ¿no? Y entre más chiquito sea ese exponente, pues menor va a ser la tasa de interés de equilibrio, ¿no? Entonces, ese también es verdadero. Y el último nos dice, entre mayor sea y barra, mayor será la tasa de interés de equilibrio, y pues es falso. En esta tasa de interés de equilibrio no aparece ningún y barra. Entonces, pues bueno, ya terminamos este ejercicio, estaba rápido. Voy a corregir esas diapositivas que les dije. Esta B debería decir entre mayor sea beta. ¿Alguien tuvo alguna duda de este ejercicio? ¿No? Ok, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 6. El ejercicio 6 de Moodle. Ahí está. Nos dice un individuo que vive en una economía de intercambio con horizonte infinito. Y ya nos están dando las tasas de interés de mercado. Entonces, a primera vista, pues no vamos a tener que resolver el equilibrio general de este problema. Y además son preferencias Cobb-Douglas. Lo que nos va a pedir va a ser su consumo de equilibrio del primer periodo, ¿no? Entonces, su perfil de dotaciones, creo que este ejercicio se le llama coloquialmente dotaciones pares impares y nos las dan de esta forma, ¿no? Que es lambda para todo t igual a 1, 3, 5, así, números impares, y 1 sobre lambda para todo t, números pares. Y lo que quieren saber es cuál es el consumo de equilibrio perdón, aquí me equivoqué, aquí son las tasas de interés. Su perfil de dotaciones se mantiene constante en el tiempo. Lo que nos piden es su consumo de equilibrio del primer periodo, ¿no? Entonces, si ya tenemos que el individuo tiene preferencias Cobb-Douglas, pues sabemos que su consumo de equilibrio del primer periodo se ve así. 1 menos beta por el valor presente de sus dotaciones, o sea, por su riqueza. ¿Cuál es el valor presente de esas dotaciones? Pues simplemente tenemos que escribir la definición, ¿no? Sería Y1
más Y2 sobre 1 más R1, más Y3 sobre 1 más R1 por 1 más R2, y así, ¿no? Hasta el infinito. Esto es igual, si sustituimos ya los valores de esa dotación, nos dijo que era Y para todo periodo, ¿no? Entonces simplemente sustituimos la Y. Nos están dando ya estos valores de las tasas de interés de equilibrio, nada más hay que sustituirlos. Para periodos impares sería entonces beta sobre lambda, ¿no? Beta sobre lambda por y después tenemos este mismo término de la tasa de interés del primer periodo, que sería beta sobre lambda, y después el de la tasa de interés del segundo periodo, ¿no? Que sería beta por lambda. Y obviamente esa Y asociada al periodo. Y así, ¿no? En el siguiente periodo tendríamos otra vez estos mismos términos, beta lambda, beta sobre lambda, beta por lambda, y otra vez beta sobre lambda, que sería la tasa de interés del tercer periodo, y otra vez por Y, que es su dotación. Entonces, si se fijan, pues estas lambdas se cancelan y obtendríamos no sé cómo llamarlo, como que una serie, pero salteada por un término, ¿no? Lo voy a escribir aquí y ya se van a dar cuenta a qué me refiero. Obtendríamos esto. Así. Entonces habíamos dicho que lo que nos gusta es encontrar una expresión parecida a la serie geométrica para aplicar la fórmula que ya conocemos, ¿no? Entonces, puede parecer un poquito complicado en principio esto, pero van a ver que no tiene muchísima ciencia. Lo único que vamos a hacer va a ser esto. Vamos a agarrar estos términos de aquí y los vamos a juntar. Y si factorizamos esa Y, obtendríamos 1 más beta cuadrada más beta cuarta, y así, ¿no? Con la siguiente, o sea, los subíndices 1, 3, 5, 7 impares, repetiríamos este proceso y obtendríamos algo así, ¿no? Y ahora, ¿qué nos falta? Pues nos faltan los que no subrayamos. En ese caso, lo que tendríamos que hacer sería factorizar beta sobre lambda y. Y ahorita les voy a decir por qué escogimos esa factorización. En este caso nos quedaría un 1, en este caso beta cuadrada, aquí beta cuarta, para un número que está por acá, y así, ¿no? ¿Por qué escogimos esta factorización? Si se fijan, no es la serie geométrica estándar que hemos hecho siempre, pero es una serie geométrica de una beta tilde, y en particular de esta beta tilde. Con beta tilde igual a beta cuadrada. Si se fijan, cuando t es igual a 1, es 1 menos 1 a la 0, beta tilde, quién sabe qué sea, pero elevado a la 0, pues es un 1, ¿no? Y aquí está en estos dos términos. Cuando t es 2, sería 2 menos 1, beta tilde elevado a la 1, y beta tilde es beta cuadrado, que es esto que está aquí. Cuando t es igual a 3, sería 3 menos 1, o sea 2, beta tilde elevado al cuadrado, beta tilde es beta cuadrado, o sea beta al cuadrado, o sea beta a la cuarta, y así. Cuando sea un 3, sería 2 por 3, 6, y así sucesivamente. Entonces, el resultado de esta suma, de esta serie geométrica, pues es el resultado que ya conocemos. Esta beta tilde es beta cuadrada, y como beta está entre 0 y 1, beta cuadrada también está entre 0 y 1. Entonces, sabemos que ese resultado es esto. 1 sobre 1 menos beta tilde. Y en particular, si ya sustituimos el valor de esa beta tilde, sería así. 1 menos beta cuadrada. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahorita? Lo que vamos a hacer, bueno, primero vamos a sustituir ese valor y ya después vamos a ver qué más podemos simplificar. Lo voy a sustituir de este lado. Sería C1
A estrella sería igual a 1 menos beta multiplicado por lo que está ahí adentro, que sería y sobre 1 menos beta cuadrada más beta sobre lambda y por lo mismo, ¿no? 1 menos beta cuadrada. Voy a poner una pequeña para separar. Si se fijan, estos dos términos de aquí son una diferencia de cuadrados que podemos escribir de la siguiente forma. Y si voy a distribuir esto aquí adentro, ¿no? Entonces nos quedaría, con esa y factorizada, nos quedaría esto. 1 menos beta sobre 1 menos beta por 1 más beta. Este término azul es este término azul. Nada más es una diferencia de cuadrados. Y este beta lambda, beta sobre lambda, también estaría siendo dividido por esta diferencia de cuadrados. Y pues, como pueden observar, estos dos se van a cancelar. Y una vez que se cancelen, pues ya podemos obtener el consumo de equilibrio de ese periodo. Sería igual a más esto de aquí, ¿no? Y el formato de la respuesta parece que esta beta lambda como que la pone acá arriba, entonces esto de aquí lo podemos volver a escribir. Es lo que les decía con las respuestas de los exámenes. O sea, esta respuesta ya es correcta, pero no se parece a ninguna que aparece ahí. Entonces lo único que tenemos que hacer es que este término pues está multiplicando esta fracción. Lo vamos a escribir aquí arriba, ¿no? Y como tienen el mismo denominador, pues los podemos sumar. Entonces sería C1 a estrella es igual a Y por 1 más beta sobre lambda sobre 1 más beta, ¿no? Y esta ya sería la respuesta que buscamos. Y me parece que la respuesta correcta entonces sería la E. Ahí está, lo único que hicimos fue que este beta sobre lambda que está multiplicando lo pusimos aquí arriba de la fracción. Y como tiene el mismo denominador, pues lo sumamos, ¿no? Y así venía ese formato de la respuesta. Y ya está. Sería la respuesta correcta. ¿Alguien tuvo alguna duda con esa? Pablo, yo súper rápido al inicio, ¿cómo Sí. supimos luego que el consumo en el periodo 1 iba a ser igual a 1 menos beta por el valor presente? Ah, ok, buena De, pregunta. Sí, esto hicimos un salto así como, ya no lo demostramos, pero esto viene del hecho de que las preferencias son Cobb-Douglas. No sé si te acuerdas, al principio hicimos el problema estándar de las Cobb-Douglas y con la solución de la ecuación de Euler que dijimos que era esta, que era CT igual a beta T menos 1 sobre PT C1, que fue cuando sustituimos las ecuaciones de Euler, encontramos esta que se llama solución de la ecuación de Euler. Lo que hicimos fue despejar esta PT al lado izquierdo y nos quedó esta ecuación, ¿no? Y a partir de esta ecuación, lo que hicimos fue sustituirla en la restricción presupuestaria intertemporal que habíamos definido al principio, que se veía así, ¿no? ¿Te acuerdas de esta restricción presupuestaria intertemporal? sí, ya. Los precios. Entonces, Sí. lo que hicimos fue sustituir esto de aquí, y como C1 es una constante, porque aquí está sumando sobre las T's, sacamos esa constante y el resultado de esta suma era 1 sobre 1 menos beta, y como está del lado izquierdo, lo pasamos al lado derecho, y ya nos quedaba esta expresión, ¿no? Que el consumo del primer periodo era 1 menos beta veces esta suma de aquí, que habíamos llamado valor presente de la riqueza. ¿Sí? Sí, ok, muchas gracias. Ok, súper. Y sí, obviamente, aquí yo lo puse en términos de precios, pero ustedes también lo podrían poner con las tasas de interés, ¿no? O sea, podrían escribir en lugar de sobre PT, aquí multiplicado por 1 más R1, por 1 más R2 y así, ¿no? Pero esta notación pues es más fácil de acordarnos. Pues bueno, me hubiera gustado hacer más ejercicios, pero ya vi que ya se nos acabó el tiempo y
y pues ya no nos dio tiempo de hacer lo que esperábamos. Y sí me quedé con ganas de hacer un ejercicio que está muy interesante, que es el ejercicio 11. Ese ejercicio 11 yo les recomiendo que lo intenten hacer ustedes y de todos modos voy a intentar subirles un video con la resolución de ese ejercicio porque sí está complicado y está interesante a la vez. Entonces yo creo que con eso terminamos este lab. Espero que les haya servido estos ejercicios porque estos ejercicios vienen de exámenes y de quizzes, entonces es probable que venga algo parecido así en su próximo examen. Y pues nada, yo creo que hasta aquí dejaríamos el lab entonces. ¿Alguien tiene alguna duda más? No, muchas gracias. ¿No? Ok. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ustedes. Nos vemos entonces la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego.